historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Parvadillo. Pues cita con la historia, cita con todos ustedes en un nuevo episodio aquí en Radio Ya. Y como siempre, cita con don Pedro Fernández Barbadillo. Don Pedro, ¿cómo estamos? Estamos muy contentos. Bienvenido. Ya ha venido el buen tiempo. No sabemos hasta cuándo, pero al menos vuelve a hacer calorcito. Mientras no haya alergia, lo aguanto bien. Yo odio la primavera, que no sepas. Ya es primavera, ya sabemos dónde. La sangre altera. Bueno, ¿a quién tenemos hoy en los estudios de Radio Ya, Pedro? Tenemos al profesor Agustín Rodríguez González, experto en la historia naval de España. Bueno, doctor en historia, académico, correspondiente de la historia, 37 libros publicados, y lo que decíamos, experto en historia naval española. Don Agustín, bienvenido. Pues muchas gracias, bienvenido. Bueno, hay que decir a don Agustín que no es la primera vez que está en los micrófonos de Radio Ya. Aquí ha venido en alguna que otra ocasión a Somos Libro y algún programa más de esta casa. Sí. Con Humberto Pérez Tomé. O hablando de los libros, normalmente de Editorial Secotia, sí. O hablando de algún acontecimiento que tenía un pasado histórico que había que comentar. Bueno, su último libro, si no me equivoco, Señores del Mar. Bueno, lo tengo aquí. Señores del Mar. En la esfera de los libros. En la esfera de los libros. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas en este libro? Pues en este libro lo que quiero es... España es un país que desconoce su propio pasado, su propia historia. Y eso es muy grave, pero muy grave. Porque un país, lo mismo que una persona, tiene su identidad en su pasado. El presente no existe. Está corriendo constantemente. El futuro... no sabemos lo que será. La identidad de alguien, sea un país o sea una persona, es su pasado. Y justamente es lo que no conocemos. No es extraño que nos pase lo que nos pase. Y dentro de ese pasado, en España forma parte fundamental todo lo referente al mar. Tan fundamental es que la bandera de España es la bandera que dio a la Armada Carlos III, y tan fundamental es que en el escudo de España, aparte de la corona y los escudos de los antiguos reinos, solo hay una referencia, que son las columnas del plus ultra. Las columnas del plus ultra es la referencia, la única referencia que hay en el escudo de España a la gesta del descubrimiento y de la vuelta al mundo. El mundo no se acababa en el estrecho de Gibraltar ni al principio del Atlántico. Eso es importantísimo. Si ha habido algo realmente importante y decisivo que hayamos hecho los españoles, ha sido eso: los descubrimientos y la vuelta al mundo. Y sin embargo es algo que prácticamente está olvidado, o se relativiza, o queda reducido a la mínima expresión. Y dentro de eso, lo que me preocupa es que hay muchos grandes marinos que no son conocidos en absoluto por la gente. Siempre se refieren a 3 o 4 o 5 o 6, y siempre hay otros muchísimos más que no son conocidos. Y por eso me puse a hacer la biografía de una docena de grandes marinos, pues desde la época de los descubrimientos al siglo XX, para traer a la memoria y toda su importancia, no solamente un capítulo de marinos, de exploradores y de navegantes, sino también de científicos, de técnicos, de diplomáticos, en montones de aspectos, que son unos profesionales de muy amplio espectro, como se dice ahora. Pedro. Yo voy a empezar de manera polémica, y es, Javier, invitándote a que nos descubramos ante los hijos de la grandísima Bretaña, porque ellos saben hacer propaganda mucho mejor que nosotros, los españoles.
O sea, ¿cuántos millones de personas creen, gracias a las novelas de Agatha Christie, las películas de 007 y las series de televisión como Victoria o The Crown, la van a poner traducida dentro de poco, cuántos creen, digo, que los ingleses viven en una verde campiña y toman el té en palacio y gozan de un envidiable sentido del humor? Y luego cuando vas a Londres por primera vez te sorprendes porque te encuentras con que los pocos ingleses que ves como gotas de leche entre pakistaníes, árabes y jamaicanos son unos obesos espantosos que se alimentan del fish and chips y de pasteles de riñones y de un café espantoso. De la misma manera, el mundo en general y los españoles en particular, como decía Agustín, creemos que los ingleses poco menos que nacen en las cubiertas de los barcos o como mínimo en un puerto de mar. Y de ahí, cuando echan los primeros dientes, ya se escapan a los veleros y empiezan a subir por las escalerillas. Lo cierto es que la historia naval más importante de la humanidad es la de España. Y hace poco lo mencionamos en un programa de esta casa que hicimos con Javier Sáenz del Castillo sobre la primera circunnavegación del globo por Elcano y un puñado más de valientes, desde que salieron a las órdenes de Magallanes de Sevilla en busca del camino para llegar al Moluco, las Molucas. Hoy vamos a seguir recuperando nuestra historia, que es una de las mejores maneras que tenemos a nuestro alcance para defender a la patria. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con un programa dedicado a la Armada Española. Ya hablaremos de ello con Agustín, pero yo quiero destacar desde el principio que los españoles, los marinos españoles, inventaron el galeón, la fragata, la infantería de marina. Oye, no hay película de Estados Unidos de tal en la que no salgan marines. Bueno, pues ¿qué es lo que significa marine? Infante de marina. La infantería de marina, como tal, la inventa España. Y el tercio de mar, ¿no, Agustín? Bueno, la lista es interminable porque fue... Y no yendo tan atrás, e incluso en época mucho más reciente, el hombre que diseña el primer destructor y que lo construye en el siglo XIX a finales es don Fernando Villamil y Fernández Cueto, un asturiano que muere en el 98. Sí, en Santiago el primer submarino de propulsión eléctrica, eficaz, moderno, con periscopio, lanzatorpedos, lo hace otro español, el cartagenero Isaac Peral. Y una cosa que es nada sabida, es sorprendente, la primera patente de un buque para transportar medios aéreos, un portaaviones, un portaaeronaves, es de otro español, de don Leonardo Torres Quevedo. Y estamos hablando de finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando España está, digamos que un poco peor, en decadencia y tal. Tres inventos fundamentales, el destructor, el submarino y el portaaviones, son cosas de españoles. Bueno, para acabar con la lista de inventos de los marinos españoles del siglo de oro, yo quiero citar la Escuela de Cartografía, que era una escuela que España cartografía el mundo, cartografía los mares. Y también el método del convoy, para evitar los ataques de los piratas a los barcos de Indias. Y este método del convoy, o sea, de juntar barcos mercantes protegidos por unos pocos barcos de guerra, armados, artillados, lo copian los anglosajones en las dos guerras mundiales para defenderse de los ataques de los submarinos alemanes. Uh-huh. Pero bueno, empecemos entonces con el programa, Javier, y la primera pregunta para Agustín es: ¿cuándo nace la Armada Española? ¿O cuándo nacen las armadas de los reinos de España? Bueno, nacen... Hay varias teorías en propiedad de las primeras armadas que se crean, aunque no eran pueblo marinero, se crean ya en el reino visigodo. Pero bueno, esas prácticamente desaparecen y las primeras armadas nacen en la Reconquista por necesidad elemental. Bueno, si me permites interrumpirte, es que los visigodos necesitaban barcos porque ya controlaban no solo la península, sino también las Islas Baleares, a las que hay que ir por mar, digo yo. Hasta que se inventa el avión hay que ir por mar. Y luego también había posiciones en el norte de África, en la Hispania tingitana, una de ellas, pues Ceuta. Uh-huh. La Marina, como nace en principio de la Edad Media. Al principio, porque
primeros reinos cristianos en los Pirineos y en la Cantábrica tienen que defenderse de los raids de piratas y después para pasar al contraataque. Efectivamente, la estrategia, especialmente Castilla, la estrategia es cortar al andaluz del norte de África para impedir esos refuerzos. Primero para tomar Sevilla, remontando el Guadalquivir, que esa es la primera armada de Castilla con Ramón Bonifaz. Y después para controlar el estrecho e impedir que pasen refuerzos desde África a España. Pero hay otra cosa todavía más importante, que no es solo militar, es estratégica. El estrecho de Gibraltar llevaba, pues prácticamente desde la caída del Imperio Romano, cerrado 500 años. Al abrirlo, la Marina de Castilla consigue que por primera vez el Mediterráneo se pueda poner en contacto con el Atlántico y que los barcos puedan ir desde Italia hasta Suecia y Noruega, Inglaterra, los Países Bajos, y se crea todo un círculo que es el que conforma Europa, de mercancías, hombres, ideas y tal, que va desde los puertos suecos y desde el Báltico hasta el Mediterráneo, con todo lo que eso supone. Y eso, que no se recuerda, lo logró la Marina de Castilla, configurar Europa. Que también hay que decir que las invasiones que venían de África lo hacían a través del estrecho, los almohades, los almorávides y los benimedines. Incluso los reyes de Taifas, muchos de ellos estaban más en contacto con el norte de África que con estos reinos cristianos. Uh-huh. Y luego también habla de la armada de la Corona de Aragón, que conquista precisamente el Mediterráneo. Bueno, iba a decir el Mediterráneo occidental, es que llega hasta Grecia. Sí, efectivamente. La Corona de Aragón acaba enseguida su reconquista, porque se mezcla ahí Castilla. Y entonces la expansión de ellos, con Jaime I, ya es hacia las Baleares y luego ya hacia Italia y efectivamente hasta el fondo del Mediterráneo, que hay algunos ducados aragoneses muy fugaces, pero en Grecia, lo de Atenas y Neopatría, ahí es donde se usan los almogávares, que es muy gracioso porque en algunas cosas los almogávares recuerdan, hasta por el modo de combatir, a las crónicas romanas acerca de cómo combatían los celtíberos. Es muy gracioso, hasta las armas y la forma de combatir. O sea, que en el fondo habían cambiado muy poco. Y hay una... Bueno, primero, yo quería hacer un pequeño inciso aquí. Muchos oyentes la pasada semana se quejaban del ruido que había en el estudio. Hay que decir que estamos en obra mejorando los estudios y ese era fruto del ruido, pero es que no podemos parar la emisión y tenemos que convivir con... Es que hay tantos programas, tanto interés, tanta audiencia. Y entonces no podemos, porque había muchos oyentes que decían, oye, hay que volver a traer a Cayetana. Digo, se oía mucho ruido de martilleo de fondo. Digo, ya, es que estamos de obra y no hay más remedio. Estamos mejorando los estudios, ¿no? Pues sí, pero no hay otra. Hecho este inciso. Bueno, vamos a pasar al siglo de oro, al Imperio Español, a la época de los grandes descubrimientos, pero yo quería tratar un episodio también desconocido, que es que durante la Guerra de los 100 Años Castilla fue aliada de Francia y en condición de tal una flota castellana remontó el Támesis. Toma ya. Subió por el Támesis. No llegó a Londres, llegó cerca. Muy cerquita de Londres. Cuéntanos, Agustín. Bueno, es que efectivamente en ese momento resulta un poco impreciso hablar de los países tal y como nos conocemos, porque por un lado está Castilla, sin Aragón, y Francia, pues prácticamente no tiene costa atlántica en ese momento. E Inglaterra, con los normandos, domina no solo Normandía, sino la mayor parte de la costa atlántica francesa. Entonces, la gran victoria francesa de la Guerra de los 100 Años, al conseguir echar a los ingleses de Francia, está asegurada básicamente por la Marina de Castilla. Marina de Castilla que lleva productos del Mediterráneo, todo lo que he dicho, a Flandes, a Inglaterra, incluso al Báltico,
y vuelve con productos de allá. Y esa Marina de Castilla no es que remonte el Támesis, es que quema prácticamente todos los puertos del sur de Inglaterra. Es que desembarca, y eso no una vez, sino varias veces, porque ahí está también el almirante Peroniño, que toma las islas inglesas del Canal, por ejemplo, que ahora es un paraíso fiscal. Y, bueno, y el único territorio británico ocupado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. Bueno, pues, y entonces eso es lo que impide la comunicación de los ingleses con sus territorios en Francia, y lo que al final decide la lucha. Cuando además todavía los franceses no han podido desarrollar marina, porque en ese litoral tenían muy poca cosa. Y claro, esta es la época también en que en esos barcos que van y vienen los cuadros hispano-flamencos que hay en el Prado. Y en esa época es cuando se empieza a crear el mito. Ya saben ustedes que en Holanda los Reyes Magos son San Nicolás. Y San Nicolás viene en un barco de un país muy exótico llamado España, con cosas divertidísimas como naranjas, limones, nunca vistas. Algo viene de esa época, ya de la Edad Media. Siempre hay la tendencia, cuando se habla de Colón, los descubrimientos y tal, de que los españoles, por aquel entonces, todavía una especie de marinos de agua dulce que nunca habíamos navegado. Mentira. Había marinos españoles que iban a pescar bacalao, a cazar ballenas hasta Islandia, hasta los puertos polacos y rusos, y por supuesto en Holanda como en casa. A Holanda además el negocio era llevar la lana de Castilla y volver con los paños hechos. Bueno, por ejemplo, existieron los consulados del mar en Burgos, en Bilbao. Sí, bueno, y de hecho todas las ciudades del norte nacen por fueros que les conceden los reyes de Castilla, de libertades y privilegios y tal, para dedicarse a esto. Y eso, desde cazar la ballena en el Cantábrico, cuando todavía había muchas, a pescar el bacalao, pero remontando hasta Islandia. Además, Juana la Loca viene a España para ser proclamada reina de Castilla en una expedición naval. Con su marido Felipe el Hermoso, que la primera vez está a punto de naufragar la expedición porque salen con muy mal tiempo, tiene que refugiarse en Inglaterra y ahí saluda a su hermana Catalina de Aragón. Sí. Bueno, y antes ya había pasado. Carlos I también llega a España en barco. A Tazones, Asturias. Por ejemplo. Y así mucho. Es que no olvidemos una cosa. Hasta el ferrocarril, el método de transporte más rápido sobre el planeta seguía siendo el barco. Se calcula que en el Imperio Romano costaba aproximadamente lo mismo llevar incluso con las vías romanas, que eran perfectas, llevar por tierra que por mar, en el Mediterráneo, el medio de comunicación más rápido y tal, y en el Atlántico, y sobre todo para llevar grandes cargas y pasajeros. Pero claro, es que en aquella época el transporte terrestre era con animales y podías hacer como máximo 30, 40 kilómetros diarios. Un barco te podía llevar muchísima más carga y claro, siguen navegando de noche. En un día podían navegar, por pesado que fuera el barco y lento que fuera, 10 veces esa cantidad, vamos, o sea, muchísimo más. Y entonces es lo que se nos olvida, que entonces el camino más rápido para ir de Madrid a Bruselas o de Madrid a París era el mar, con mucho. Bueno, ahora nos tocaría hablar un poquitín en el siglo XV de cómo los marinos castellanos descubren las Canarias y se crea un tráfico de hombres y de mercancías entre Castilla, iba a decir los puertos andaluces, pero es que también había puertos de mar importantísimos en La Coruña, en Santander, las 4 villas del Cantábrico, los puertos vascos, y también hay pesquerías entre Canarias y la costa africana.
Y este motivo de las pesquerías es lo que lleva al nacimiento de ese lugar, ese puerto desconocido en cuanto a su situación durante siglos, ese puerto perdido que era Santa María de Mar Pequeña, que luego se identifica con Ifni. Santa Cruz de Mar Pequeña. Perdona, Santa Cruz de la Mar Pequeña. La Mar Pequeña se consideraba la extensión del Atlántico que está entre Lanzarote y Fuerteventura y la costa africana. Bueno, sí. Es que según se va acercando el fin de la Reconquista, tanto portugueses como castellanos se empiezan a ver más allá. Y entonces es cuando empieza, que nos cuesta incluso alguna guerra con Portugal, la aventura del Atlántico. Y claro, es cuando ellos, por ejemplo, toman las Azores, descubren y pueblan las Azores, Madeira y tal, y por Canarias hay un problemón entre ellos y nosotros, que al final gana Castilla. Y luego efectivamente es que entre Canarias y el continente africano había y sigue habiendo un banco riquísimo de pesca que había que aprovechar. Y curiosamente esas son las primeras navegaciones claramente por el Mediterráneo. Pero ya preocupaban por el hecho de que, como todo el mundo recuerda, el mismo año que cae Granada, el último reino moro en España, es el mismo año del descubrimiento de América. O sea, estaba clarísimo que aquello fue 1492, fue un año central, ¿no?, en la historia de España y por supuesto del mundo, claro. Está claro la importancia que ha tenido la Armada, la historia de la marinería española, ¿no? ¿Cuándo podemos cuándo nos abrimos al Atlántico y se inventan los nuevos barcos? Bueno, justamente por el Atlántico ya nos movíamos, aunque era siempre por las costas europeas. Pero en el Atlántico lo que sucede es algo muy curioso, que hasta entonces la marina de guerra ha sido siempre en el Mediterráneo, en los tiempos de los griegos y de los romanos, y los barcos de guerra eran las galeras, unos barcos bajitos, con remos y tal. En el Atlántico lo que ha habido hasta entonces, ha habido barcos mercantes, para llevar carga de un sitio a otro. Pero al abrirse el Atlántico, con el descubrimiento de América, pues, y con las riquezas y tal, pues surgen los envidiosos. Y surgen los piratas. Y surgen países que dicen que bueno, que por qué los españoles no repartimos lo que hemos descubierto entre todos. Y entonces surge la necesidad de crear nuevos tipos de barco de guerra, pero para el Atlántico, que ya no pueden ser de remos, porque el Atlántico no vale. El clima mataría a los remeros simplemente de frío y tal. Las galeras eran como unos barcos muy largos para tener la mayor cantidad posible de remos, muy bajitos. Es un temporal del Atlántico, las destrozaba. Pero resulta que los barcos mercantes tampoco sirven para hacer la guerra. Y entonces lo que empieza en España y por supuesto en todos esos países con ese nuevo escenario de lucha es toda una investigación para ver qué tipos de barcos se pueden hacer. Así nace el galeón. El galeón, que en castellano antiguo muchas veces galera se decía galea. Sin R. Entonces de ahí nace la fragata. La fragata era la galera más pequeñita de todas. Pues nosotros la convertimos, cogemos el nombre, pero lo que la convertimos es en un barco mucho más ligero que el galeón, justamente para perseguir piratas. Un galeón grande no sirve para perseguir piratas porque es más lento, es más un luchador en batalla naval. Pero para perseguir un pirata, que es más rápido y tal, hacía falta otro tipo de embarcación. Así nace la fragata. Y los dos derivados de los barcos de guerra que había entonces. La galera, de galera hacemos galeón, y de fragata, que era la galera más chiquitita, hacemos la embarcación rápida y ligera para perseguir piratas.
Es que el primer gran pirata que ataca a los barcos españoles que vienen de las Indias es un francés. Ni en esto los ingleses nos adelantan. Vamos, el tópico de Drake. Eso de Drake, que vamos a hablar también del capitán Drake. Es mentira. O sea, el primer pirata que hay que planea ataques contra los barcos españoles que vienen de las Indias y triunfa. Por ejemplo, se apodera de gran parte del tesoro de Moctezuma que envió Cortés al emperador Carlos. Es un francés, Jean Fleury, que hay que decir también, en honor a los españoles, que fue capturado y debidamente ahorcado. Además en España, en territorio español, en un pueblo que está en Ciudad Real, que se llama actualmente Montbeltrán. Montbeltrán, sí, hombre. Montbeltrán, bueno, efectivamente, está en los Picos de Europa. Pues fíjate si me he equivocado. Sí, señor, es que Montbeltrán lo conozco bien porque está muy cerca de Candeleda y cerca de Arenal de San Pedro. Pero fíjate, es que he estado... Bueno, Picos de Europa, entonces si es Arenal de San Pedro, es Ávila. Te he dicho, eso es Ávila, es la provincia de Ávila. Y te he dicho Picos de Europa, no. Es el sistema central. Está en la Sierra de Gredos, perdón, digo Picos de Europa. Está en la Fíjate, aquí estamos tirando provincias. Estamos en la Sierra de Gredos, es un pueblo de Ávila. Y está muy cerquita de Candeleda y de Arenal de San Pedro, sobre todo Arenal de San Pedro. Pues mira, ese pueblo tiene como gran honor que fue ahí donde se ahorcó al primer pirata que atacaba los barcos españoles. Ese pueblo tiene un castillo muy importante, además. Es que he estado hace un mes en ese pueblo. Pero mira, no sabía la historia de... Ya tengo algo que contar cuando me acerque por ahí. Cuando me vuelvan a invitar al pueblo, a Montbeltrán, ya tengo algo que contar. Es que le capturaron unos navíos vizcaínos, que es como se llamaba entonces a los vascos, o sea, vascos obedientes a la corona de España, lo llevaron a la península para que fuese juzgado, y cuando le llegó el mensaje a Carlos I de que se le había capturado y se le traía para ser juzgado y demás, mandó otro mensaje diciéndole que en cuanto la partida que traía a Jean Fleury a la corte se encontrase con el mensajero, lo ahorcasen inmediatamente. En cuanto abriese el oficial al mando el mensaje y lo leyese, ahorcarlo. Y le tocó en suerte a este pueblo que tú conoces, Montbeltrán, ser el honorable lugar donde acabó su vida este piratejo asqueroso. Oye, otro pirata que también hemos mencionado es el famoso Francis Drake, que según los ingleses decían antes, fue el primero que dio la vuelta al mundo. Toma ya. El primer inglés que dio la vuelta al mundo, sí. El problema es que la hizo casi exactamente nada menos que 60 años después del Elcano. Y de Magallanes. Y encima sabiendo por dónde iba. Mientras tanto, había habido muchos españoles que habían dado la vuelta al mundo. Pero lo más gracioso es que Drake da la vuelta al mundo. Todavía la BBC sigue haciendo programas a día de hoy contando que Drake dio la primera vuelta al mundo. Pero es que lo más curioso es que Drake da la primera vuelta al mundo a base de haber comprado o haber robado mapas y libros españoles contando todo el camino que tiene que hacer. Pero es que además, como el hombre era tan buen navegante, era un marino tan sensacional, está siendo irónico. Lo que se dedicó durante todo el viaje fue a atrapar barcos españoles mercantes que no se defendían ni se podían defender, secuestrar a los pilotos y torturarles para que le indicaran el rumbo que tenía que tomar. Oye, vaya pedazo de joya. Esa es la inmensa aportación de Drake a la navegación y a las exploraciones y tal. Y lo gracioso es que, bueno, como el marketing es uno de los grandes inventos ingleses, pues incluso se atribuye cosas que descubrió que sabemos que es mentira. Pero la cosa sigue. O sea, por ejemplo, él dice que descubrió el paso del Atlántico al Pacífico, lo que hay todavía en algunos mapas se llama pasaje de Drake, que es al final del continente americano. Mentira, fue por Magallanes. Me parece que es el Cabo de Hornos, ¿no? Ese paso.
Fue por Magallanes. Sí, por Y Magallanes. en cualquier caso, tampoco lo había descubierto él, ni dejó un mapa hecho, ni nada. Simplemente se apuntó el dato porque él lo valía. Pero así con muchas cosas. Además, Drake dirigió la contraarmada, de la que tampoco se habla, que es un acontecimiento tan silenciado por los ingleses como la batalla de Cartagena de Indias, donde Blas de Lezo destrozó al almirante Vernon. Y la contraarmada la hicieron los ingleses al año siguiente de la Gran Armada Española, de 1588, o sea, fue en 1589. Buscaba el plan que iba a ejecutar Drake, era atacar los restos de la Gran Armada, que apenas había perdido barcos, todo hay que decirlo, que estaban en Santander, ir también a Portugal para sublevar a los portugueses contra Felipe II, y después, si podía, creo que incluso llegar a las Indias. Y fue un desastre tras otro, ¿verdad, Agustín? Sí, pero es que ya había... Es como se oculta la historia. La mayor parte de las pérdidas de la Armada Española de 1588, la mal llamada Invencible, bueno, la inmensa mayor parte no son en combate. Es cuando tienen que dar la vuelta para regresar por Irlanda, que los barcos están sin agua y sin provisiones. Entonces intentan ir hacia la costa irlandesa para coger agua y provisiones, y como no la conocen, y como hay temporales, la costa irlandesa del oeste son todos peñascos, acantilados, y sin conocer esa costa y con temporal, con las tripulaciones enfermas, muertas de sed y de hambre y tal, pues se van contra la costa y llegaban a la playa, y los ingleses que ya estaban en Irlanda mataban a los náufragos en la misma playa, que llegaban a arrastrarnos. Bueno, la inmensa mayor parte de los muertos de la mal llamada Invencible es ahí y por ese tema. Pero lo curioso es que mientras la Armada inglesa, la victoriosa, entre comillas, Armada inglesa, estaba en sus propios puertos, muertos de miedo de pensar que la Armada iba a terminar de dar la vuelta a Irlanda y iba a volver a atacar, y en tan buenas condiciones que en sus propios puertos, y esto lo reconocen hasta historiadores británicos, Geoffrey Parker, en tales condiciones de higiene y de alimentación que calcula que murieron al menos la mitad de las dotaciones inglesas. O sea, en sus propios puertos. La mitad en sus propios puertos, y de enfermedades y de hambre causadas por ellos. Porque Drake era un pirata, pero no solo con los españoles, era un pirata también con sus propias tripulaciones. Montones de veces se les dejó sin pagar, sin repartir el botín, etcétera, etcétera. Tuvo motines porque no les pagaba, y por cierto, era un señor al que no le costaba nada empezar a cortar cabezas entre los propios ingleses, así que con menos motivo. De todas maneras, hay otra leyenda. La mayor parte de los botines de los piratas no se hacían en el mar y contra barcos, porque normalmente los barcos, al menos los importantes, iban bien armados y con tripulación. Era contra pueblecitos, contra poblaciones indefensas de la costa. Ahí era mucho más fácil y mucho más barato hacer un gran botín. En el típico pueblecito español del Caribe, donde a lo mejor había 20 españoles como mucho, entre hombres, mujeres y niños, los demás eran indígenas, pero que tenían un cargamento en el pueblo, que te digo yo, de unas cuantas toneladas de azúcar en sacos. El precio del azúcar en el siglo XVI, un barquito de azúcar, te trajeras a Europa 20 toneladas de azúcar, te hacías millonario, tenía el precio auténticamente de droga. Bueno, lo vimos. Entonces, claro, no era un galeón español cargado de oro. Normalmente lo que cogían eran barquitos así, barquitos que a lo mejor los llevaba un capitán y 8 marineros, que la mitad eran indios, la otra mitad eran negros, que ni tenían armas ni pensaban defenderse, pero el precio de lo que llevaban era tan brutal en Europa que hasta esas pequeñas presas merecían la pena. Eso lo vimos en el programa sobre el Cano, querido Javier, sí, cuando contamos que la nao Victoria, cuando vuelve a Sevilla, traía en sus bodegas un cargamento de clavo, y con ese cargamento se pagaron todos los costes de la expedición,
que ascendió, según creo recordar, a más de 8 millones de maravedíes, la preparación de tal. Entonces, con ese pequeño cargamento de clavo, pequeño en comparación con que habían salido 5 naus, pues la expedición cubrió todos los gastos. Por lo que dice Agustín, la demanda de las especies y de este tipo de productos de lujo, como el azúcar y las maderas nobles, pues era altísima en Europa. Bueno, si me permitís, vamos a hacer una breve pausa, nos vamos a publicidad y volvemos de inmediato, ¿eh? Por solo 10 euros al mes puedes lucir en tu muñeca los relojes homenaje a la Guardia Civil y Policía Nacional. Échale un vistazo. ¿Y esa cara tan seria? Sonríe, que es tu cumpleaños. Mira qué bonito, vamos a hacernos una foto. Pero sonríe un poco, anda. Centro Dental Lastra Astorga. Más de 25 años de experiencia en implantología. Tenemos todo para devolverte la sonrisa. Ortodoncia, implantología, estética dental, especialistas en prótesis fijas y removibles. Centro Dental Lastra Astorga. Ven a conocernos a la calle Fernández de los 86, primero C. O llámanos al teléfono 91 543 6643. 91 543 6643. Te devolveremos tu sonrisa. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Lo que estamos escuchando, Pedro. ¿Verdad que sí? Viene muy a cuento. Mira, yo creo que ya hemos hablado bastante de los piratas y de los enemigos de España, de los Drake y de los Fleury. Que toca hablar de la grandeza, de la gloria. Efectivamente, toca hablar de los grandes personajes, y aquí tenemos a Agustín para que nos hable pues de Álvaro de Bazán, de Pedro Menéndez de Avilés, que es el marino que no solo descubre la Florida, sino es el que inventa el concepto de los convoyes para proteger a los barcos mercantes que volvían a España, y de otros muchos personajes de los que trata en este libro que tú has mencionado, Señores del Mar. Mira, hay uno de los personajes de tu último libro, Agustín, que es Andrés de Urdaneta, que descubre la manera de volver de Filipinas y Molucas a América, precisamente por el Pacífico. Háblanos un poco en torno a este viaje, al de Andrés de Urdaneta. Bueno, Andrés Urdaneta es un personaje genial, como eran muchos de los hombres de esta época, porque da la sensación que vivían como 5 o 6 vidas de las nuestras. Este chico pues iba para cura, pero resulta que era medio pariente del Cano y se apunta, no en la expedición de la Vuelta al Mundo, en la siguiente, en la expedición Loaiza, se apunta con él para ir a descubrir las Molucas y traerse pues las especias, el clavo. Andrés Urdaneta, que no tiene 18 años, va de secretario del Cano, le acompaña, el Cano muere durante la expedición y de repente se encuentra metido en una guerra porque Portugal quiere las Molucas también, y entonces ha llegado una sola nave española a Molucas, además medio muertos por el escorbuto y por tal, pero se ponen en guerra con los portugueses porque esas islas son de Su Majestad Carlos I. Andrés Urdaneta
que luchan esa guerra, vamos, con hazañas que son de auténticamente película. Hay una vez que habían hecho una tregua con los portugueses y los portugueses la violan, y entonces él va a regañarles, y como en su barco los marineros no se atreven a acercarse más, porque los portugueses están apuntando con cañones para que le den los portugueses, Urdaneta se tira al mar, va nadando hasta el barco portugués y les desafía. Y luego, a comienzos del siglo XVI, que casi nadie sabía nadar, y luego, para no perderles la cara, se vuelve a su barco nadando de espaldas. O sea, que ya se estaba preparando para los Juegos Olímpicos. Bueno, a todo esto, con 500.000 combates y tal, y claro, lo típico de los conquistadores españoles, pues que conquista a una indígena y tiene una hija con ella. Pero es que la madre muere, y cuando acaba todo este mogollón y Urdaneta vuelve a España, se trae a su hija, a la que bautiza y casa en España, a la mestiza. Otra muestra brutal del racismo, la xenofobia y el genocidio español. Una hija con una indígena en las Molucas y se la trae a España, la bautiza y la casa. Y él, después de estar una temporada en América, luchando, ocupando puestos en México, con algún problema con los indígenas y tal, decide que ya ha hecho todo en la vida, y se retira a un convento de los agustinos en México. Entonces, para aquel entonces, Felipe II dice que es bueno tener un enclave en Asia, como las Filipinas, para traer a Europa los productos chinos, los productos de Extremo Oriente. Iban desde el marfil, la porcelana, la seda, los mantones de Manila. Venían no de Manila, de China. El problema era un problema muy parecido al de Colón. El problema no era tanto llegar a América como cómo demonios volver. Se había llegado a Extremo Oriente por este Estrecho de Magallanes, pero el Estrecho de Magallanes es peligrosísimo, frío, tempestuoso, no era una vía práctica. Entonces, el problema era, en cualquier caso, sí, se sabía ir. Lo había hecho ya Magallanes desde América hasta Filipinas. Pero luego, ¿cómo se volvía de Filipinas? El que lo descubre es Andrés Urdaneta, que es monje en un convento de Ciudad de México, y que escribe que él sabe la manera. Y la manera es exactamente la misma que Colón. No puedes volver por el mismo camino, tienes que subir hacia el norte y aprovechar los vientos y las corrientes para volver. Y luego lo que cruzaban era por Panamá, y ya enganchaban con las flotas de Indias, y así llegaban a España, pues las sedas de Oriente y muchos otros productos. Pero lo curioso es que con eso Urdaneta además hizo otra cosa: descubrir que el mundo es racional, es simétrico, que lo que pasaba en el Atlántico pasaba también en el Pacífico, que la distribución de vientos y de mares y de corrientes no es mágica ni tal, sino que esa es la gran aportación. Pensar que fue el primer hombre que supo cruzar el Pacífico, y el Pacífico es nada menos que la tercera parte de la superficie de la Tierra. O sea, un tercio de la Tierra es el Pacífico. Entonces, Mandana dices que fue el primer tío que lo recorrió en las dos direcciones y que encontró el camino de vuelta, y que sin embargo muy poquita gente lo conozca. Pero explica la proeza que hizo Urdaneta para descubrir el modo de hacer el tornaviaje, que se llamaba así entonces. Sí. Porque tuvo que subir desde Filipinas hacia el norte. Sí, hasta Japón, más arriba. Y ahí encontrar una corriente con vientos favorables. Como Colón tuvo que subir desde el Caribe hasta bastante arriba de las costas de Estados Unidos para encontrar los vientos y las corrientes que le trajeran aquí. Queda completamente simétrico. O sea, hay alguna pequeña variación, pero vamos, básicamente es eso. Cerca del Ecuador, los vientos y las corrientes se llevan del este al oeste, y hay que irse para el norte para encontrar la compensación. Pero claro, eso era entender el mundo, entender la atmósfera, entender el mar.
Pero irse hacia el norte, que puede sonar así como irse a Ávila, de Madrid a Ávila, entonces era subir por un océano desconocido y en el que apenas había, no digo ya continentes, digamos costas, más, sino que no había ni siquiera islas pequeñitas donde poder hacer aguadas o poder comprar, adquirir comida o negociar con los indígenas. Claro, suponía viajes de miles de kilómetros. Sí, y sin ninguna referencia. Porque eso es, quiero decir, una vez que sabes algo, ya tienes algún amarradero. Pero lo de Colón y lo de Elcano, Magallanes y Urdaneta, es que literalmente no se sabía nada. Pero nada. Y claro, ni qué te vas a encontrar, ni cuáles van a ser los problemas. Y unas condiciones espantosas, porque sabéis que en aquella época los marineros tenían, entre otras muchas enfermedades, la enfermedad derivada del escorbuto. El escorbuto, ¿no? El escorbuto, de la vitaminosis. Sí. Como no podían llevar vegetales frescos ni tal, pues no podían tomar vitamina C, y claro, pues eso cambia según las constituciones y la dieta, pero más de 2 meses sin tomar vegetales. Claro, la gente con lo que comía era legumbres, arroz, el bizcocho, la galleta, que era el pan cocido 2 veces para dejarlo seco sin agua, aguantaba mucho más sin pudrirse. Pero claro, con ese tipo de dieta no tomas prácticamente ningún vegetal y entonces tienes el problema del escorbuto, que es que te mueres. Sí. Porque una de las cosas que hace es que no se sueldan bien las células de las venas y arterias. Entonces te producen unos moratones enormes y al final mueres, algo espantoso. Bueno, y Urdaneta en este viaje llega hasta el norte de lo que hoy es California. O sea, además un sitio también muy frío, pese a lo que solemos creer por las películas. Y va costeando al sur, California, la Baja California, todas zonas completamente, no voy a decir completamente despobladas, pero con muy poca población, gente con la que los indios que vivían muy mal también, pese a lo que nos pintan las películas y demás, porque eran nómadas, muy pocos de ellos sabían cultivar la tierra y vivían de la recolección. Y bajando hacia el sur, otra vez, llega a Acapulco, que era el puerto de destino de la que se llamó posteriormente la nau de China o el galeón de Manila. Sí, claro. Y ya de Acapulco pues puedes ir a México, ya más tranquilo, y de México llegas a Veracruz, que es el puerto de embarque de los convoyes españoles, y de Veracruz, pues, a lo mejor haciendo escala en La Habana o uniéndose en La Habana a la flota que venía de Cartagena, de ahí a la península España. Uh-huh. Este es el viaje de Urdaneta. Oye, otro de los personajes de los que tú hablas en tu libro es de Don Fadrique, el vencedor de los holandeses en Brasil. Sí, Don Fadrique de Toledo, que es algo asombroso, porque de Don Fadrique de Toledo hay al menos 2 cuadros en el Museo del Prado. Es la rendición de Bahía, Socorro de Bahía de Brasil, y la recuperación de las islas de San Cristóbal y Nieves en el Caribe. Bueno, está en 2 cuadros del Prado, que están al lado, en la misma sala que las lanzas, porque es el mismo año de las victorias en todos los sentidos de los españoles y tal. Y aparece su retrato. Bueno, pues es un perfecto desconocido, porque este señor es que ganó muchas batallas y no perdió ninguna, y eso es imperdonable, por Dios. Eso, en este país de envidiosos, es imperdonable. Un tío que gane batallas y que no pierda ninguna, y que encima se preocupe por su gente, porque con mucha frecuencia, como pasó entonces, como el dinero del rey no llegaba, tuvo que poner dinero de su bolsillo para pagar las raciones a sus marineros y preocuparse de cómo vivían. Claro, eso no puede ser. Oye, es que además, por lo que tú cuentas, llegó a enfrentarse al valido de Felipe IV, al conde duque de Olivares. Sí, que pasaba una cosa, bueno, pasaban varias cosas. Olivares era una persona tampoco hay que hacer una leyenda negra de Olivares. Olivares es cierto que se equivocó, pero se equivocó sobre todo por una cosa. Olivares era muy autoritario, muy mandón,
muchas veces tenía buenas intenciones y no era nada tonto. El problema es que no contaba con la gente. Intentaba ser un líder y lo que era un mandón. Y choca con este hombre, con don Fadrique, que cómo sería la vida de un marino en el siglo XVII, que su mujer llega a afirmar que lleva 13 años sin ver a su marido porque está continuamente o trayendo y llevando flotas de Indias o participando en expediciones militares. Y don Fadrique, que no era un alfeñique y que veía que Olivares tendía a tratar a la gente de una manera despótica y que no siempre acertaba, pues se enfada con él, y cuando le dice que bueno, que está perdiendo dinero como almirante y que hace 13 años que no ve a su mujer, y le dice que Olivares, que él también sirve al rey. Entonces a don Fadrique se le escapa de decir, sí, pero usted en una silla, en un sillón y como un poltrón, y yo jugándome la vida, la salud y el dinero. Olivares, que oye eso, bueno, le negó, le quita todos sus bienes, lo mete en la cárcel, bueno, en arresto domiciliario, al final lo mata de un disgusto, prohibido hasta los funerales. Un personaje, pero lo que es curioso es que un personaje así, que cuando hace prisioneros, y eso le pasa varias veces, y eran holandeses que eran rebeldes a su rey, herejes para la mentalidad española del siglo XVI, los trata tan bien que tanto en Salvador de Bahía como en la recuperación se les cae la venda de los ojos. Dices, pero bueno, si los españoles son maravillosos y se pasan a su bando, es una cosa alucinante. Los trataba tan bien y de forma tan humana y tal, que los mismos prisioneros decían, joder, si los españoles genocidas y salvajes, es una cosa increíble. Bueno, que el enemigo se pase a tu bando. Tú cuentas en tu libro que el gobierno holandés llegó a prohibir a los supervivientes de los holandeses capturados por Fadrique y devueltos a su país, que hablasen del trato tan bueno que habían recibido por parte de los españoles, claro, porque les estropeaba la leyenda negra. Había que seguir con la propaganda y sembrando el odio, porque claro, es que hay muchos que se pasan con don Fadrique y hay otros muchos que no se pasan, que vuelven a Holanda, pero vienen diciendo maravillas. Bueno, vamos a seguir desmochando tópicos, porque hemos hablado primero de que el gran pirata que ataca por primera vez los barcos españoles es un francés, Jean Freddy, mucho antes que Drake. Pero es que los ingleses tampoco aparecen en el siglo XVII hasta que muy al final. O sea, los verdaderos enemigos navales de España son, a principios, primera mitad del siglo XVI, los franceses, y desde la segunda mitad del siglo XVI hasta entrado el XVII, los holandeses, no los ingleses, subrayo. O sea, estos holandeses que encima estaban en guerra con España y con los flamencos de lo que hoy es Bélgica y parte del norte de Francia, el Flandes español, también, por lo que tú cuentas en tu libro, tenían planes de conquistar parte del imperio español, que además había incorporado en 1580 a Portugal, a Brasil, a sus posesiones y sus fortalezas y sus puertos en África y en la India. Sí, bueno, es que curiosamente los ingleses no solo nos han quitado a los españoles muchos méritos en plano naval, sino que también se lo han quitado a los holandeses. Pa' que te fíes. En el sentido de que Inglaterra del siglo XVI es un país muy normalito, sin nada especial y sin los que sí que están creando una cosa especial, prácticamente una pre-revolución industrial, son los holandeses. Son los que crean las primeras bolsas, son las que crean la estandarización. Por ejemplo, los barcos los hacen estándares, no en plan artesano como lo hacían todos los demás países. Son los que inventan muchas cosas. Y luego curiosamente a finales del XVII lo que hace Inglaterra es machacar a los holandeses, copiarles y ponerse las plumas que son holandesas.
muchos de los inventos y de las cosas de las que, por Dios, hasta Nueva York no fue fundado por los ingleses, fue fundado por los holandeses y su primer nombre fue Nueva Ámsterdam. Pero eso bien que se lo callan. O sea, hasta eso. Bueno, nos quedan 3 minutos. 3 minutos, pues no tenemos. A ver cómo resumimos. No tenemos tiempo para apenas nada más. Podríamos haber hablado también de Antonio de Oquendo y de las batallas de las dunas, pero yo creo que tenemos que traer a Agustín otro día para seguir hablando de la gran armada española de España. Y porque, oye, también después de la guerra de sucesión, que el país queda destrozado, hay 2 grandes ministros de los reyes de los Borbones que reconstruyen la armada, que son Patiño y Ensenada. Sí, y no solo ministros, que sigue habiendo españoles y sigue habiendo marinos que lo hacen muy bien, sobre todo en una época en que además lo habían sido siempre, pero en una época en el siglo XVIII en que España ya se empieza a sentir retrasada en ciencia y en técnica con respecto a Europa, son los marinos los que están en la vanguardia de los avances científicos. De los avances científicos. Una cosa que no suele recordarse es que la primera máquina de vapor que funciona en España funciona en el Arsenal de Cartagena y la monta nada menos que Jorge Juan. Bueno, es una de las glorias de la ciencia española. Agustín Rodríguez González, autor de Señores del Mar, de La Esfera de los Libros. Yo creo que nunca mejor dicho, un libro muy recomendable para conocer más sobre la historia naval española. Agustín, ha sido un placer como siempre tenerte aquí en los micrófonos de Radio Ya en Cita con la Historia. Bueno, Javier, si me permites ya para despedir, creo que por lo que me contó el otro día Agustín, que nuestro amigo Humberto Tomei va a reeditar una biografía de Isaac Peral, ¿no? Sí, otro de los grandes españoles no debidamente reconocidos, sí. Y que además pues bueno, buena noticia que editores como Humberto Pérez Tomé recuperen personajes que han sido muy olvidados, o no reconocidos, como Isaac Peral. Agustín, un placer haberte tenido. Pedro Fernández Valladolid, la próxima semana una nueva cita aquí en Radio Ya en Cita con la Historia. Bueno, y pedir a nuestros lectores que no solo haya autores y editores que escriban sobre estos personajes, sino que también haya españoles que compren esos libros. Bueno, eso es lo más importante. Nos vamos y volvemos la próxima semana aquí a Radio Ya Cita con la Historia.